Señor Agustín. Muchas gracias, presidenta. Están sonando tambores de guerra en el Caribe. Quieren convencernos de que la ilegitimidad eventual de unos se sustituye con la ilegitimidad de otros. La frase es de Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, y es un buen resumen de lo que estamos viviendo. Una operación planificada para forzar un cambio de régimen en Venezuela. Lo que es incomprensible, señor Borrell, es que el Gobierno de España haya decidido sumarse a esa operación. España, por supuesto, es libre de reconocer o dejar de reconocer a cualquier Estado. Es una prerrogativa y una decisión soberana. Pero emitir un ultimátum de 8 días a un gobierno extranjero para que convoque elecciones, bajo la amenaza de que si no lo hace reconocerán a otro presidente que no ha sido elegido por las urnas, es algo inédito, contrario a los principios básicos del derecho internacional, empezando por el de no intervención y no injerencia, y es además una decisión, a nuestro juicio, irrealizable, irresponsable y peligrosa. Es irrealizable, señor Borrell, porque el reconocimiento de Estados refiere normalmente al principio de efectividad. Independientemente de lo que se opine o se valore sobre la legitimidad de un gobierno, normalmente se le reconoce que controla efectivamente el país y puede hacer valer sus compromisos internacionales. Esto tiene una razón de ser. Si el lunes por la mañana Repsol tiene un problema grave o lo tiene uno de los 170.000 españoles que viven en el país, ¿a quién va a llamar usted, señor Borrell, para resolverlo? No va a llamar a Guaidó, porque no controla el país, ni la Administración, ni la policía, ni los hospitales, ni los ministerios. De hecho, según la interpretación de la Constitución venezolana a la que se ha aludido, que Guaidó usó para autoproclamarse, él mismo debería convocar elecciones dentro de un plazo de 30 días consecutivos. Aunque quisiera, que yo no sé si quiere, no lo va a hacer, porque no puede organizarlas. Están pidiendo a la Asamblea Nacional que asuma el Gobierno sin tener el poder físico para hacerlo. Esta frase también resume bien la situación y tampoco es mía. Es del señor Enrique Capriles, candidato a la presidencia de Venezuela por 2 veces por la oposición venezolana. Capriles dijo al mismo tiempo otra cosa reseñable. Dijo que pedir eso era utilizar al pueblo como carne de cañón, porque no habrá toma del poder sin la Fuerza Armada. Palabras de Capriles. Es evidente que la única forma de que el gobierno de Guaidó se haga efectivo es mediante un levantamiento militar, una insurrección armada o una intervención extranjera. Es de hecho lo que pide abiertamente el mismo señor Guaidó. Es lo que llevaba anotado Bolton en su libreta el otro día y es a lo que se encaminan todas las decisiones que están tomando los Estados Unidos en estos días, incluido un embargo de 11.000 millones de dólares de ingresos en el país, que no puede ser calificado de otra forma que como una forma de asedio moderno, cuyo objetivo es hacer que la situación se haga completamente irrespirable, asfixiar al país y hacer que la gente se muera literalmente de hambre, a ver si así triunfa una asonada militar. Uno se imagina perfectamente bien por qué hace esto Estados Unidos. Y si no se lo imagina, lo dijo ayer el mismo señor Bolton en la televisión, con esa despreocupación que otorga la impunidad. Sería clave, dijo literalmente el señor Bolton, que las compañías estadounidenses pudieran producir el petróleo en Venezuela. Está claro por qué lo hacen ellos. La pregunta es, ¿qué está haciendo el Gobierno de España? ¿Qué hacemos reconociendo a un presidente no electo en un país extraordinariamente polarizado y dividido, con un riesgo cierto y real de que ese enfrentamiento pueda derivar en una guerra civil o regional? La pregunta, señor Borrell, es ¿qué va a hacer el Gobierno de España al día siguiente de reconocer al señor Guaidó? Yo le agradezco que haya aclarado hoy que el Gobierno de España no va a apoyar una intervención militar extranjera. ¿Pero qué va a hacer el Gobierno de España si, como pide abiertamente el señor Guaidó, hay un levantamiento de las Fuerzas Armadas y un golpe de Estado? ¿Va el Gobierno de España a avalar o apoyar ese golpe de Estado o lo va a condenar? Es decir, ¿va a condenar el golpe de Estado que va a proclamar presidente de Venezuela al presidente que España ha reconocido como el presidente legítimo de Venezuela? ¿Qué va a hacer el Gobierno de España si hay una intervención militar extranjera, con participación o no, de los Estados Unidos de América? ¿Va a condenar esa intervención militar extranjera hecha para hacer efectivo el gobierno del presidente que España reconoce como legítimo de Venezuela? ¿Qué va a hacer España si estalla un enfrentamiento bélico que pagaría con su sangre el mismo pueblo venezolano al que dicen defender quienes lo apoyan? ¿Cuál va a ser la posición de España al respecto? ¿Lo va a condenar también? Cuando la intención declarada de esa intervención va a ser hacer efectivo el objetivo que dice compartir España.
Uno se pregunta dónde queda nuestra estrategia de acción exterior y nuestros compromisos internacionales. Con Estados Unidos y sus aliados de un lado, Rusia, China y Turquía del otro, todos utilizando el sufrimiento del pueblo venezolano como tablero de juego de sus intereses geopolíticos. ¿Dónde queda el derecho internacional y las instituciones del orden multilateral? La alta representante Mogherini, el mismo expresidente Mujica, los gobiernos de México y Uruguay, el Vaticano, que ha alertado de un posible baño de sangre, todos han pedido, de una u otra forma en los últimos días, instrumentos de diálogo y negociación política y una fuerza de mediación monitorizada y garantizada por las Naciones Unidas. Señor Borrell, si ese no es nuestro lugar en el mundo, si ese no es el lugar de Europa en el mundo, yo no sé cuál es. En lugar de eso, y a pesar de sus encomiables esfuerzos hoy para envolver de prudencia la posición del Gobierno de España, ante una delicadísima crisis en el corazón de América Latina, hemos visto al presidente del Gobierno afirmando en mítines que Maduro y la izquierda no tienen nada que ver. ¿Pero qué tendrá que ver la izquierda en esto? Como si defender el derecho internacional, oponerse a un golpe de Estado y a una guerra anunciada significara defender el gobierno de Maduro, utilizando el mismo juego tramposo, la misma lógica de la derecha tan útil y provechosa electoralmente como irresponsable, y lo digo aquí en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, irresponsable, aliándose para defender la democracia y los derechos humanos con un presidente que enjaula niños de 5 años en la frontera, cuya visión geopolítica de la región es un muro para que no pasen los pobres, que ha sacado a Estados Unidos del Acuerdo de París contra el Cambio Climático, de la UNESCO, del Acuerdo de Paz en Irán, que dirige una alianza donde figuran como generales Bolsonaro y Netanyahu. Los Estados Unidos ya liberaron y llevaron la democracia a Irak, a Afganistán, a Libia y a Siria en las últimas 2 décadas. Ahí están los resultados. Que les apoya la derecha, antes un portavoz llamando a una cruzada ideológica allí, hablaba de reconstrucción. Es un desliz interesante, ¿verdad? Claro, es que es el paradigma, es la secuencia a la que estamos acostumbrados. Vaya terminando, señor. Termino, Borrell, por favor. Presidenta. Que lo haga la derecha es normal, que lo haga un gobierno socialista no. Condenar una operación para derrocar a un gobierno por la fuerza, un golpe de Estado y la guerra por venir no tiene nada que ver con defender a Maduro. Es defender el derecho internacional, la mediación y la negociación para encontrar una solución pacífica y democrática a la crisis que vive Venezuela. Y es una forma de defender una política exterior digna, independiente y democrática para nuestro Estado. Creo firmemente que el Gobierno de España debería rectificar. Muchas gracias, señoría. Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor